Security Boot o cabina de seguridad es un juego de terror en el cual jugamos como un guardia de seguridad. Nuestro trabajo es dejar pasar solo a las personas que trabajan en la empresa. Durante el juego sucederán cosas raras. Aparecerán páginas que hablan sobre un experimento secreto. Habrá llamadas telefónicas misteriosas. Un intruso intentará entrar a la empresa. Aparecerá un fantasma pidiendo ayuda y veremos cómo empieza una catástrofe. Muy bien, pero ¿qué significa todo esto? ¿De qué experimento hablan? ¿Por qué hay dos finales? Pues bueno, aquí comienza mi teoría. En el transcurso del juego, vemos cómo aparecen notas viejas de la nada. Estas son dejadas por un fantasma con el cual interactuaremos casi al final del juego. Pero, ¿por qué nos deja esas notas? Porque el fantasma nos trata de advertir de una catástrofe que estará por ocurrir. La fecha actual en el juego es el 9 de julio de 1996, mientras que las notas son del 12 de junio al 5 de julio, 4 días antes de la fecha actual. Estas notas nos hablan de un experimento secreto que se está realizando, y estas nos darán las pistas necesarias para descubrir qué está pasando. ¿Por qué están sucediendo las cosas raras? Porque estamos experimentando los sucesos que pasaron en las notas, a la vez que estamos en el presente. La primera nota que encontramos nos habla de que el experimento casi termina y que han tenido accidentes, pero aún así lo vale. Posteriormente, escuchamos una llamada que nos dice error 050 477. Con esto empezarán los siguientes sucesos. Recuerden ese número para más adelante. La segunda nota dice que el director está realizando ensayos al experimento, provocando un retraso en el mismo. Esto desespera a las demás personas, ya que ellos querían abrir algo con ese experimento. Un poco después, se escucha una explosión. Esta es la razón del por qué el director hacía los ensayos, porque el experimento aún tenía fallas. También es la razón del por qué escuchamos en el teléfono sistemas fallando. Luego de dejar pasar algunos autos, un auto no registrado intenta entrar. Nos dice que es su primer día de trabajo y que tiene mucha prisa. Este auto ya había aparecido antes. Se había quedado enfrente vigilándonos. Si lo dejamos pasar o no, influirá mucho en el final. Más adelante hablaré de esta extraña persona. Una tercera nota aparece, pero no solo eso, también aparece una marca de sangre en forma de mano. La nota dice que si el director no se apura con los ensayos, entonces le van a disparar. Posteriormente, aparece un auto que pide ayuda. En el teléfono, también se escucha a alguien pedir ayuda. El auto desaparece y aparecen las últimas notas. Estas dicen que todo está listo, que es hora del experimento. Mientras que no salga el error 050 477, todo estará bien. ¿Qué significaron estas últimas notas? ¿Y por qué aparece una mano de sangre? El director aún seguiría con sus ensayos, ya que era muy peligroso el experimento, pero no contó con que una persona no tendría más paciencia. En pocas palabras, el director fue asesinado. Esa marca de sangre era de él. Sin el director, pudieron poner a funcionar el experimento. El fantasma que dejaba las notas y la que nos pedía ayuda era la misma persona que escribió las notas. El nombre de esa persona era Natasha. Esto se sabe ya que el auto fantasma está registrado con ese nombre. Ella se encargó de asesinar al director. Ella estaba tan emocionada de realizar el experimento que no le importaron las consecuencias. En la primera nota, nos decía que ocurrían accidentes. Estos accidentes incluían también muertes de empleados. Ella murió en uno de esos accidentes, posiblemente el 5 de julio, la fecha de su última nota. Ella se dio cuenta de que el error 050477 aparecería. Este podría provocar una catástrofe, pero lamentablemente ahora ella está muerta. Así que intenta informar a alguien a través de las notas. Al final del juego, el teléfono suena.
y escuchamos que varios sistemas de seguridad se activarán y que nuestra familia será notificada de nuestra muerte. Este mensaje seguramente es un protocolo que inicia cuando algo de gravedad ocurre. No significa que el mensaje esté dirigido a nosotros. Es para todos. Si alguien muere, entonces sus familiares serán notificados. Es hora de hablar sobre el intruso. Esta persona tiene un papel importante, ya que de él dependerá qué tan grande será la catástrofe. Él intentará sabotear o empeorar el experimento. El error 05477 es inevitable, pero los daños se pueden minimizar. Si no dejamos pasar al intruso, el accidente será mínimo, pero letal. El accidente provocará que un auto salga volando provocando que éste caiga sobre otro que estaba saliendo. Posiblemente hubo heridos y muertos dentro de la empresa, pero no se compara con el otro escenario. Si dejamos pasar al intruso, él logrará sabotear el experimento, más de lo que está. Esto provocará que se origine una explosión que consumirá todo a su paso. Así de peligroso es ese error. Un dato curioso es que en la matrícula de este intruso decía muerte, lo que él provocaría. ¿Por qué aparecen muchos teléfonos al final sonando? Si recordamos la llamada final, dice que se notificará nuestra muerte a nuestros familiares. En pocas palabras, todos morimos en esa explosión. Y están llamando a todas las familias de los trabajadores para informarles de la terrible noticia. Nuestro papel como guardia de seguridad fue el más importante de todos. Ese error iba a ocurrir de todas formas, pero dependiendo de nuestras acciones, este accidente podría empeorar, ya que nosotros decidimos si dejamos pasar o no a ese intruso. Y esta sería mi teoría. Espero que les haya gustado. Esta teoría me costó más trabajo que la anterior, ya que aquí te daban menos pistas y estaba un poco más confusa la historia. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Espero que les gustara el video. Si es así, denle like, comenten y si son nuevos, suscríbanse. Los quiero. Bye.